seguimos conversando con la economista Marta Coronel. Marta, en términos de ventas, el Banco Central del Paraguay también publica su indicador de estimador de cifras de negocios, que es como un termómetro de cómo están avanzando las ventas en nuestro país. Se están registrando datos positivos, el último mes vino también bastante bien y entiendo que son cuestiones también de normalización en algunos campos, teniendo en cuenta lo que era el anterior efecto del contrabando y un cambio de timón en Argentina que en cierto modo acomodó un poquitito lo que sería el flujo hacia el mercado formal. Pero también hay muchas cuestiones que analizar. En líneas generales, ¿cómo estás viendo la evolución de las ventas, Marta? Un 7,8% creo que es importante. Las ventas se están comportando razonablemente con lo que se esperaba. Como decís, hay algunos sectores que se están recuperando de lo que ocurrió el año pasado, como las prendas de vestir, algunos todavía están en retroceso. Materiales de construcción, por ejemplo, cayó mes a mes, no cayó año a año. Pero sí ya hay una dinámica un poquito favorable en supermercados, que es importante para medir el consumo de la gente de la base de la pirámide, de menores ingresos. Que no es importante su crecimiento, pero sí ya es positivo. El año pasado estuvo durante varios meses en negativo el sector, justamente por las dificultades que estaba enfrentando el consumo con la inflación, y ahora con la reducción de los precios aparentemente se está normalizando, está alrededor de un 2,5%. Esto nos da la pauta de que las ventas, o sea, la demanda está en cierta forma siguiendo el ritmo de la actividad. El SN lo que te mide es, como decís vos, es la venta, pero no hay venta si no hay una contraparte que demanda. Entonces estamos con una recuperación de esa demanda. Sí habría que tener cuidado, Eduardo, con la base de la pirámide, con las personas de menores ingresos que todavía están enfrentando el choque importante de la inflación de alimentos, ¿verdad? Entonces todavía esa base de la pirámide no se está estabilizando del todo según nuestra percepción, en el sentido de que ingresos bajos, inestables la mayoría por la informalidad, hace que todavía, y precios altos de alimentos, el principal componente de su canasta básica, hace que todavía esté en ello, ese segmento poblacional esté estabilizando su consumo. Pero en líneas generales la dinámica, Marta, ¿es la que esperaban o se están dando resultados un poco más positivos tal vez? No, creo que es la que esperábamos, en el sentido de que si la economía crece un 3,8%, 4%, las ventas no pueden sobrepasar la dinámica de la economía. La actividad medida por el IMAET está creciendo a un ritmo de 5%, el ISN está creciendo a un ritmo de 7%. Mucho no puede sobrepasar, porque si no también te genera presión sobre los precios. Esto está en línea de lo esperado en cuanto a ventas. Está respondiendo a la actividad y confluyendo a que finalmente el PIB en general, el PIB total, crezca en el ritmo que se está esperando. Marta, mencionaste algo que me parece fundamental, que es el tema de la inflación de alimentos y cómo la gente está teniendo todavía problemas con ese punto en particular de la inflación. La inflación en líneas generales está estabilizada dentro de la meta del Banco Central, no sale del rango meta y no va a ocurrir muy probablemente, ¿verdad? Pero se tiene esta inflación de alimentos que evidentemente limita mucho las capacidades de consumo de muchísimas familias. ¿Cómo te parece o cuál es el análisis en líneas generales que hacen sobre esta evolución de las ventas, pero en un escenario en que esa inflación de alimentos también limita mucho los bolsillos? Limita los bolsillos de los de menores ingresos principalmente, ¿verdad? Pero les impide diversificar. Eso responde a que los alimentos dependen mucho del ciclo del clima. Y este año el clima ha sido un poco limitante con la producción. Entonces, si no hay oferta, los precios son más altos. Y si bien es verdad que en agosto ya retrocedieron un poco los precios de los alimentos, y esa es la causa de la deflación de agosto, todavía esos precios están más altos que el año pasado. Todavía estas personas de los niveles de ingresos bajos, principalmente, no digo que todos,
están muy afectadas como para poder diversificar su consumo. Entonces, se limitan a consumir lo básico de las canastas, no queda todavía espacio para el ocio, no queda espacio para las prendas de vestir, por dar ejemplos nada más, ¿verdad? Entonces, a medida que eso vaya regularizándose con un buen clima, con una buena producción esperada para la próxima cosecha, probablemente eso vaya disipándose. Por el momento todavía soportan una inflación superior, casi el doble de la que se da a nivel general. Pero es por la dinámica que te menciono, ¿verdad? Marta, ¿y el dólar alto tiene algún tipo de efecto en todas estas cuestiones? El dólar alto afecta a los productos importados. En este caso, en agosto se dio más bien en los bienes durables, pero en los bienes importados representan aproximadamente un tercio de lo que es la canasta básica. Sí pesa, sí afecta, sí es que estamos hablando de fideos, de quesos que forman parte de los alimentos, ¿verdad? Afecta en la misma, no sé si en la misma medida, pero de la misma manera que los alimentos en general, porque son productos esenciales de la canasta. Pero se traslada en esa proporción y entiendo que entre los productos más consumidos la proporción no es solo 30% de los alimentos importados. Entonces, por eso es que se siente mucho también en el bolsillo la suba del dólar en esos niveles que te señalo, ¿verdad? Marta, ¿cuál es la expectativa en líneas generales para cerrar este año 2024 en torno a las ventas o el consumo? ¿Se tendría una continuidad de estos números que estamos viendo en lo que va del año 2024 justamente? Si se mantienen las condiciones, es de esperar que con la dinámica propia de fin de año se mantengan los números de venta, ¿verdad? Con el aguinaldo en puertas uno ya hace se da ciertos gustos o se permite ciertas compras que harían que la dinámica de las ventas se mantenga. Lo que sí tendríamos que ver cómo evoluciona el tema de la inflación de alimentos. Eso va a limitar bastante. Y entiendo que las lluvias se esperan para octubre, pero la producción ya está, la siembra ya está, de algunos, no hablo de las hojas, sino de los alimentos que consumimos en la canasta. Entonces hay que ver los resultados de esos productos. Por lo menos las frutas las frutas verdes, con seguridad, si hay una buena lluvia en octubre, van a bajar de precio. Marta, mencionaste también el tema de la construcción, que nos parece sumamente importante analizar y monitorear. De hecho, que el sector de la construcción estuvo atravesando varios meses consecutivos de números negativos en cuanto a crecimiento de actividad y bueno, a las ventas también se estaba notando una dinámica negativa que fue en los últimos meses dando algunas señales más positivas. ¿Cómo estás viendo justamente esa evolución? ¿A qué se debe una contracción tan continuada que viene teniendo la construcción, digo bien, y qué te parece que podría darse para el cierre o esta parte final del año 2024? El cierre se ve un poquito más dinámico porque ya ves que las obras están empezando a retomar ritmo, ¿verdad? Entonces, se espera, yo diría un 2%. El Banco Central es un poco más optimista. ¿A qué se debió su retracción? Probablemente al flujo financiero que necesitaban, que ahora sí ya le está dando. Entonces, hoy con ese flujo ya disponible, difícilmente pierdan ritmo, salvo que nos vengan estos 2 meses lluvias muy continuadas, 2 o 3 meses lluvias muy continuas y que retrasen la ejecución. Se prevé, entiendo yo, que el ciclo sea normal, inclusive por debajo de lo esperado en octubre. Entonces es de esperar que ellos sigan con ese ritmo, con algunos días de parados, pero que sigan con el ritmo con el que están hoy día de retomar las ejecuciones de obras que han posibilitado que el IMAP también se mueva mejor en julio, ¿verdad? Y se espera que agosto y septiembre haya sido lo mismo. Entonces, la construcción terminaría en números bajos, pero en positivo. Y este es un segmento demasiado importante en términos de generación de puestos de trabajo. Así es, están con alrededor de 300.000 personas, entonces es importante el efecto multiplicador que tiene.
los ingresos de estas personas y por lo que se genera alrededor de una obra. O sea, fíjate vos que cuando hay una obra siempre se instala un chipero, una señora que le da de comer a los obreros, entonces como que genera más dinámica el transporte de los materiales. Es un sector que tiene bastante efecto más de derrame hacia abajo por sus características mismas de contratar a mucha gente. Marta, metodológicamente, ¿cuándo se empieza a armar la fórmula, por decirlo de alguna manera, para ir calculando lo que sería el año 2025? Ya estamos en el tramo final de 2024, evidentemente que eso marca también una revisión de todos los números que se fueron dando durante el año, pero la gente también de a poco se va proyectando al año que viene. ¿Cuándo se tendría algún tipo de estimación preliminar? ¿Hay datos ya preliminares que te dicen que podría ser otro año positivo, un año no tan positivo? ¿Cuál es el escenario actualmente? Por lo general nosotros esperamos a octubre. Por el simple hecho que a octubre uno tiene perspectiva de si se pudo sembrar bien. Nuestra economía, para bien o para mal, sigue dependiendo de lo que se pueda sembrar en finales de septiembre, principios de octubre, porque eso trae los resultados del primer semestre del siguiente año. Entonces, creo que a mediados de octubre ya uno tendría alguna perspectiva sobre cómo estaría la economía en el próximo año, de acuerdo a cómo fuese a evolucionar las proyecciones del clima, ¿verdad? De acuerdo a cómo fuese a evolucionar el clima. Claro. Siempre decimos la economía paraguaya a mediados de año ya está definida, porque la producción principal de Paraguay sale ya entre febrero y mayo aproximadamente. Y después se van sumando los otros sectores que responden a esta cadena y otros más que son atraídos por la dinámica misma, ¿verdad? Pero los primeros 6 meses del año te marcan cómo termina la economía. Y para saber cómo van a estar esos primeros 6 meses del año, tenés que saber cómo va a estar la siembra. No sé si te acordás del año que todos celebramos que llovió en 13 de octubre, que estábamos esperando la lluvia por mucho tiempo. Porque esa es la que te determina cómo se siembra. Lo que sí, Marta, me parece que como dato preliminar, las proyecciones sobre los precios no son tan auspiciosas. Entiendo que no se espera demasiada diferencia con relación a los precios internacionales que tenemos actualmente. No, los precios van a permanecer en esos niveles. Te referís a los de la soja, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, está previsto que permanezcan ahí con una buena producción esperada para nuestros vecinos, que son los principales, están entre los 3 principales productores. Nosotros estamos cuarto, pero muy atrás. No muy atrás, pero sí es poca nuestra incidencia con respecto a ellos dos. Y con China desacelerándose. Recordemos que China es el principal consumidor de soja en el mundo, el principal importador de soja en el mundo. Entonces, nos espera mucho en cuanto a que se recuperen los precios. Están a $120 menos que hace un año atrás, más de $160 con respecto a 2 años atrás, que es cuando faltaba, la sequía afectó la producción argentina. Entonces, por ese lado ya la dinámica va a ser la misma probablemente, entonces con más razón necesitamos agregar valor, con más razón necesitamos incorporar a otros sectores a la economía. La producción en sí, uno mide de 2 maneras. Por un lado, por la producción va a ser buena, pero la contraparte, que es la demanda externa, va a estar con precios bajos. Y si los precios no dan resultado a los productores, no dan rentabilidad a los productores, eso tampoco es bueno para la economía. Entonces, hay que tener cuidado con eso y empezar a ver cómo apoyar no al agro, sino los sectores que pudieran complementar, agregando más valor, y los otros que pudieran tener potencial sin depender tanto del agro. Marta, te agradecemos muchísimo el tiempo y el análisis. Siempre es un lujo contar con tu participación y nos gusta muchísimo tu visión también de la economía paraguaya. Así que esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Gracias.